Hola mis corazones, les saludo de corazón. ¿Te ha pasado que alguna vez no tienes el dinero suficiente, quieres comprar algo o a veces no tienes para pagar un servicio? Pues quédate hasta el final de este video porque te voy a contar cuáles son las creencias limitantes que no nos ayudan a ser prósperos en todas las áreas. Lo primero, mis corazones, es que voy a hacer una diferencia entre lo que es prosperidad y abundancia. La prosperidad es de aquellas personas que cuando tienen dinero lo pueden multiplicar, pero siempre saben cómo invertir y multiplicar ese dinero para que si hoy tienen $100, mañana puedan amanecer con $110. Esa es la persona que es próspera. Y recordemos que no solamente la prosperidad tiene que ver con el dinero. La prosperidad es en todas las áreas. Hay prosperidad en salud, hay prosperidad en dinero, hay prosperidad en crecimiento personal y espiritual. Tú eres una persona próspera en muchas áreas de la vida cuando realmente estás vibrando en esa frecuencia de la prosperidad. El que es abundante siempre está en constante visualización de su dinero y le está llegando, pero así como le llega, se va. Yo no sé si te ha pasado que te llega el dinero y efectivamente a los pocos días ya no tienes nada. Tienes esa mentalidad de que no vas a llegar a fin de mes. Bueno, las personas que son abundantes y les llega ese dinero y pareciera que no les alcanzara, realmente tienen unos pensamientos que ya vienen arraigados, que esas creencias limitantes que no las tenemos desde adultos, sino que desde niño las venimos cultivando y las venimos acrecentando y de alguna forma ahí se quedan. Pareciera que nunca avanzamos en el nivel salarial y algunas personas se quedan ahí en un estándar porque es su creencia, la creencia limitante que hay en su subconsciente y que no le permite avanzar económicamente. ¿De dónde vienen esas creencias limitantes? Debemos hacer un análisis de cómo fue nuestra niñez en el ámbito del hogar. Simplemente vete a tu historia, comienza a visualizarte allá en tu niñez y qué escuchabas de tus padres frente al dinero. El dinero es sucio, el dinero es malo, es mejor ser pobre pero honrado, es mejor ser una persona que tiene lo suficiente, que se gana el dinero con el sudor de la frente. No sé si ustedes escuchaban que los padres decían eso, ¿no? Que no es suficiente, que no alcanza, que la economía está muy difícil, que el gobierno está subiendo los impuestos, que esto y aquello. Eso que escuchábamos de niños se va afianzando en nuestro subconsciente y es lo que nos permite después de llegar a adultos para que podamos prosperar y empezar a avanzar en escalas salariales, en mejores ingresos e inclusive mejores inversiones en la vida. Entonces tú te preguntas, ¿por qué a mi edad todavía no tengo el auto que anhelo? ¿Por qué no tengo la casa que siempre quise tener? Pero si tú miras tus padres, tus familiares, tus abuelos, seguramente vivieron esas creencias limitantes que de alguna manera fueron transferidas. Se dice que no solamente heredamos lo físico, la boca, nuestro rostro de nuestros padres, sino que también heredamos esas creencias limitantes. Yo considero personalmente que no se heredan, sino que se van cultivando porque las estamos escuchando. Recordemos que la palabra es decretada por nuestros padres, nosotros la escuchamos, la afianzamos y seguimos repitiendo esos pensamientos hasta que ya se vuelven una realidad en nuestra vida cuando ya llegamos al ámbito laboral o al ámbito de negocios y comenzamos a hacer negocios y yo no sé si te ha pasado, pero empezamos a fracasar en los negocios, montamos un negocio y no nos da resultados, comenzamos un trabajo y la escala salarial pueden pasar 5, 8, 10 años y tú sigues en la misma escala salarial. Pero quédate hasta el final porque te voy a dar unos tips importantísimos para que puedas romper esas creencias limitantes. Bueno, les cuento que en mi caso, en mis padres se escuchaba esas creencias limitantes. De pronto discutir por dinero, porque la economía no estaba bien. Hubo momentos de quiebra en los negocios que tenía mi padre, porque mi padre era el proveedor del hogar y mi madre simplemente estaba en la casa esperando que le proveyera. Eso genera creencias limitantes, porque la esposa, en este caso mi madre, está esperando que su pareja sea el proveedor. Y muchas veces mi padre, recuerdo mucho, decía, el trabajo no está bien, hoy no hice lo suficiente. Entonces postergaba eso que a diario tenía que darle a mi mamá y lógicamente ella podía tener alguna queja frente al dinero. Y mi mamá venía de una familia donde sus creencias limitantes ya habían sido transferidas y estaban bastante arraigadas en ella, y a veces ella manifestaba que había limitaciones económicas que le impedían, por ejemplo, hacer algún tipo de inversión, por ejemplo, para el mercado en donde éramos 4 hijos y mis 2 padres, es decir, para 6 personas. Entonces los ingresos debían ser muy buenos, pero mi madre siempre se quejaba de que los ingresos no eran suficientes. Siempre escuchábamos que había algún tipo de creencia limitante
limitante que impedía que se avanzara en el ámbito familiar a una economía que fluyera y que fuera próspera. Bueno, pero tú me preguntarás cuáles son esas creencias limitantes. Yo sé que en tu familia también hubo esos diálogos donde escuchábamos a nuestros padres hablar de esas creencias limitantes que no parecían tan limitantes porque éramos niños o estábamos en un periodo de adolescencia donde a veces la economía no nos afecta tanto. Cuando ya llegamos a adultos, sí empezamos a darnos cuenta que hay ciertos gastos y limitaciones que hay arraigadas en nosotros. Creencias como cuáles, como que no gaste tanto, ¿por qué debo cancelar esto tan costoso? La economía no fluye, el trabajo está malo. Uno empieza a escuchar a nuestros padres en unas conversaciones que realmente son totalmente negativas frente a esa energía del dinero. Recordemos que las creencias limitantes es una realidad que tu mente percibe como si fuera cierto. Y eso es lo que debes comenzar a cambiar en tu vida. Esa realidad que realmente no es una verdad. ¿Por qué? Porque simplemente tú la adquiriste en el transcurso de tu vida, hoy lo tomas como una verdad. Y esas limitaciones frente al dinero debes empezar a cambiarlas. ¿Cómo empiezas a cambiarla? Cambiando esa frecuencia vibracional que tienes frente a la energía del dinero. Porque la energía del dinero no tiene nada que ver con ese papel que tú ves y que tiene un valor. 100,000 pesos, 200,000 pesos, 100 dólares, 50 dólares. Simplemente es una vibración. Cuando tú miras tu cuenta bancaria, tú lo que ves es una cantidad de números que tienes allí como un saldo que te proporciona el banco. Si todos fuéramos a retirar 500 dólares o 1,000 dólares a una entidad financiera, seguramente la entidad financiera no tendría los suficientes recursos económicos en billetes para otorgarle sus 500 dólares a cada persona que lo reclamara. Por lo tanto, es una energía, simplemente está allí, la visualizamos y podemos hacer uso de ella. Entonces, cuando tú tengas esos pensamientos e inclusive empiezas a decretarlo y a conversarlo con tus amigos, que el dinero no alcanza, que los impuestos están muy altos, que el gobierno cada día está peor frente a la economía del país, que hay un quiebre en la economía mundial, que las guerras, que esto, que aquello, no lo creas, porque eso es lo que se empieza a afianzar como una creencia limitante que pareciera cierto. Pero fíjese, porque hay muchas personas que se vuelven prósperas y abundantes en momentos de crisis. ¿Por qué crees que sucede eso? Y a propósito, si tú consideras que tienes algún comentario, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Te invito para que te suscribas a mi canal y si tienes un amigo que está en esas creencias limitantes, por favor compártele esta información que de seguro le va a ayudar para que comiences a cambiar esa vibración que tienes frente al dinero. No sé si te pasa que cuando vas a un supermercado, a un almacén, tú comienzas a mirar las prendas o lo que necesitas para tu hogar y cuando llegas a la caja o te quejas por el precio, sobre todo cuando dice esto vale 10 dólares y llegas a la caja y vas a pagar 12 o 14 dólares y dices eso por qué es tan costoso, ¿no? Y a veces también, no sé si te pasa en la vida, que dices yo prefiero llevar este artículo y no aquel. Entonces cambias uno por otro. Eso es creencia limitante. O también cuando vas a algún sitio y cuando tú cancelas, después le dices a tus amigos me gasté tanto dinero, eso limita esa vibración y esa frecuencia que te ayuda a que el dinero fluya en la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú dices gastar es que estás decretando de que ese dinero que invertiste no va a retornar a tu vida. Entonces cuando yo menciono o tú lo dices que yo me gasté tanto dinero, realmente ese dinero nunca va a retornar a tu vida. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Yo pongo a circular el dinero, invierto mi dinero en algo para que ese dinero retorne a mi vida y de alguna forma el universo te lo va a devolver. El propósito es que tú sientas que la vida sí es abundante, que empieces a trabajar tu crecimiento personal y tu crecimiento espiritual. Cuando tú empiezas a tener una visión diferente de tu entorno, te das cuenta que la abundancia está a tu alrededor. Que cuando más te preocupas por el dinero y andas enfocado en el dinero, vas a tener más limitaciones. Ay, ¿por qué, Sergio? ¿Por qué voy a tener más limitaciones si yo ando pensando todo el tiempo en el dinero y la ley de la atracción y todas las leyes que yo veo en las diferentes redes sociales me indican que si yo pienso en el dinero, eso voy a traer porque ahí estoy concentrando la energía? Pues no, te digo que no, porque lo que estás haciendo es pidiendo al universo en un nivel de escasez. Y cuando tú estás en ese nivel de escasez, ¿qué vas a obtener? Más escasez, más limitaciones, menos dinero. El dinero no te alcanza, el dinero no fluye en tu vida. ¿Cómo hago, Sergio, para comenzar a manifestar y a tener esa prosperidad donde el dinero llegue y lo pueda multiplicar? Pues mira, hay un ejercicio que es importante y que yo lo he hecho, que tiene que ver con aquellas creencias
creencias limitantes. Toma un papel o una hoja en blanco, o mejor 2 hojas en blanco, y en una vas a escribir todo aquello que tú consideras negativo frente al dinero. Y no me vayas a decir que siempre tienes un pensamiento, una creencia positiva frente al dinero, porque todos en algún momento tenemos alguna creencia negativa frente al dinero. Por ejemplo, cuando tú vas por la calle y ves una persona en un Camaro, en un Ferrari, en algún vehículo de alta gama y lo ves con una edad bastante joven, seguramente lo que vas a decir o lo que vas a cuestionar es: no sé, ese carro, quién sabe cómo lo consiguió, ¿no? Pero jamás te puedes imaginar que es una persona próspera. Hay personas que pueden tener ese Ferrari, ese Camaro, porque así lo visualizaron y su familia no tenía esas creencias limitantes, y cuando crecen, así como nos pasa a los que hemos tenido creencias limitantes frente al dinero, esas personas no tienen que luchar contra ello. Entonces, ¿qué debes hacer? 2 hojas de papel, anotas en una todo aquello que te parece negativo frente al dinero, como por ejemplo: el dinero es difícil de conseguir. El dinero, como llega, se va. El dinero hace malas personas. El dinero genera enemigos. Todas las creencias que tú consideres que son negativas frente al dinero, escríbelas en ese papel. Y toma en otro papel y empieza a relacionar todas las creencias positivas que tienes frente al dinero, que sean contrarias a aquellas que escribiste. Entonces, el dinero llega a mí fácilmente. El dinero hace buenas personas. El dinero llega a mi vida para ayudar a otros. El dinero genera amigos que son fieles. El dinero te conecta con buenas personas y genera buenos amigos. Entonces, en ese papel que pusiste las creencias positivas, y comparas, y vas a leerlo todos los días, tanto esas creencias negativas como esas creencias positivas. Y a los 7 días, cuando ya hayas leído y hayas desarraigado esas creencias negativas, porque las estás leyendo permanentemente y ya sabes que están en tu subconsciente, vas a tomar ese papel y vas a poner tu nombre y firmarlo y decir: renuncio a todas las creencias negativas que fueron transferidas de mi familia a mí. Y lo firmas. Y luego lo quemas, sintiendo que realmente estás renunciando a todas esas creencias negativas frente al dinero. Y te queda el papel donde tienen las creencias positivas. Esas creencias positivas te van a ayudar para que diariamente, recuerda que lo que decretamos y repetimos permanentemente te va a manifestar en tu vida. Por eso muchas cosas se vuelven repetitivas en nuestra vida y se manifiestan. No sé si te ha pasado. Y a veces decimos: ¿por qué generalmente se manifiestan las cosas negativas en mi vida? Porque justamente las vienes repitiendo. Recordemos que el 90% de los pensamientos que hoy tienes son pensamientos que tuviste ayer, antes de ayer, hace 8 días e inclusive hace 1 año, 2 años, y se siguen repitiendo. Por eso hay que desarraigar todo aquello que no te permite avanzar en la prosperidad económica. Tienes ese papel, está todo lo positivo frente al dinero, y lo vas a leer tanto en la mañana apenas despiertes como antes de dormirte, para que comiences a programarte para tener abundancia y prosperidad económica. Hazlo y me cuentas aquí en los comentarios cómo te va con ese ejercicio. Pero además de eso, tú tienes que empezar a cambiar también lo que decretas. Deja de hablar con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, aquello que afecta la energía del dinero. Nunca te aferres a esos comentarios o a esas conversaciones donde se está hablando de manera negativa frente al dinero, porque de alguna forma lo estás decretando a través de tus palabras. Y recordemos que las palabras son vibración, y esa vibración también viaja en este universo para atraer aquello que seguramente no deseas, que es la escasez económica. Entonces hay que empezar a cambiar todo ese proceso mental. Cuando transformes esto, de seguro empiezas a ver un panorama de infinitas posibilidades y de negocios donde todo empieza a transformarse en tu entorno. Bueno, mis corazones, este es un comienzo, porque vamos a seguir dando muchos consejos frente a esa prosperidad que tú anhelas en tu vida, porque yo lo he vivido, porque lo han vivido muchos, porque muchos también quisieran tener la llave mágica. Y recuerda, no hay una llave mágica, simplemente la ley está ahí, tú lo puedes manifestar. Espero que este ejercicio te ayude a ser una persona próspera y dejar esa abundancia que siga allí su camino, pero que no solamente seas una persona abundante, sino que seas una persona próspera, que cuando llegue el dinero tú lo puedas multiplicar, que cuando tú veas ese dinero en el banco también te lleguen las ideas maravillosas y grandiosas que te permitan abrir líneas de negocio en los cuales tú vas a tener más ingresos. Te espero en el siguiente video. Les quiero de corazón. De seguro serás próspero.